Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Agatha Christie. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más viejas te hagas, más encantadora te encontrará. Aquí comienza Letras Íntimas. Hoy nos acercaremos a la vida de Agatha Christie. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 y falleció el 12 de enero de 1976. Más conocida como Agatha Christie, fue una escritora británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Agatha Christie señaló que su infancia había sido muy feliz y había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Su vida alternaba entre su casa de Devonshire y las residencias de su abuela y de tías en el West End, algunas partes del sur de Europa, donde su familia transcurría las vacaciones de invierno. Nominalmente cristiana, fue criada en un hogar de creencias esotéricas y, al igual que sus hermanos, creía que su madre Clara era una psíquica con percepciones extrasensoriales. Sus padres insistieron en que su hija recibiera una educación hogareña y se encargaron de enseñarle a leer y escribir y a realizar operaciones aritméticas básicas. Si bien su madre creía que los niños no debían aprender a leer hasta la edad de 8 años, Agatha aprendió a los 4. También la instruyeron acerca de la música y aprendió a tocar el piano y la mandolina. Fue una lectora voraz desde una edad temprana. Al crecer, pasó a leer versos surrealistas de Edward Lear y Lewis Carroll. Si bien pasó mucho tiempo con sus mascotas, gran parte de su infancia transcurrió en soledad y aislada de otros niños. Al relacionarse con un grupo de chicas en Torquay, donde nació, señaló que uno de los mejores momentos de su existencia fue la aparición de estas chicas y que con ellas hizo una producción operística juvenil de Gilbert y Sullivan, en la que interpretó a la héroe Fairfax. Autora inglesa del género policíaco, sin duda una de las más prolíficas y leídas del siglo XX. Hija de un próspero rentista de Nueva York que murió cuando ella tenía 11 años de edad. Recibió, como decíamos, educación privada hasta la adolescencia y luego estudió canto en París. Se dio a conocer en 1920 con el misterioso caso de Styles. En este primer relato, escrito mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, aparece el famoso investigador Hércules Poirot, al que pronto combinó en otras obras con Miss Marple, una perspicaz señora de avanzada edad. En 1914 se había casado con Archibald Christie, de quien se divorció en 1928. Por su parte, dio a luz a su hija, Rosalind, en Ashfield en agosto de 1919, donde la pareja pasaba gran parte de su tiempo. Sumida en una larga depresión, protagonizó una desaparición enigmática. Una noche de diciembre de 1937, su coche apareció abandonado cerca de la carretera sin rastros de la escritora. 11 días más tarde, se registró en un hotel con el nombre de un amante de su marido.
fue encontrada por su familia y se recuperó tras un tratamiento psiquiátrico. La reacción pública fue principalmente negativa, ya que muchos creyeron que había fingido su desaparición como un truco publicitario o para hacerle creer a la policía que su esposo la había matado. Un autor entrevistó a múltiples testigos y familiares de la escritora para un libro biográfico, Agatha Christie y los 11 días de pérdida, y una gran cantidad sugirió que la escritora llevó a cabo esta desaparición para avergonzar a Archibald, sin imaginar la notoriedad pública que tomaría el hecho. La película de Michael Apted de 1979, Agatha, protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman, recreó a esta Christie planificando su suicidio para culpar al amante de su marido por asesinato. Luego, un periodista estadounidense, que es interpretado por Dustin Hoffman, la sigue de cerca y detiene su plan. Los Christie se divorciaron en 1928. Archie se casó al poco tiempo con Max Mallowan, a quien acompañó en todos sus viajes a Irak y Siria. Llegó a pasar largas temporadas en estos países. Esas estancias inspiraron varios de sus centenares de novelas posteriores, como Asesinato en la Mesopotamia, Muerte en el Nilo y Cita con la Muerte. Agatha recibió la custodia de su hija. Durante su matrimonio publicó 6 novelas, una colección de historias cortas y una serie de cuentos en revistas. Madre e hija se trasladaron a las Islas Canarias, donde terminó de redactar El misterio del tren azul. A finales del 28, Agatha escribió su primera novela bajo un seudónimo, Mary Westmacott, El pan del gigante, que no pertenece al género policial ni de detectives, sino que es una obra ficcional sobre un compositor obligado a trabajar por razones financieras. Y vamos a compartir ahora, si te parece, Cristina, uno de los audios que tiene que ver con la película El Expreso de Medio Oriente, basado en un gran texto de Agatha Christie. Aquí tenemos una carta abierta de Agatha Christie a sus lectores. En mi infancia yo era un poeta. He leído un montón de novelas de detectives, pero no tenía idea de cómo escribir. Mis autores favoritos eran Conan Doyle y Gaboriau. Las aventuras de Sherlock Holmes y Mac Lecoq me entusiasmaron, pero mi amor por la música dominaba mi vida, y yo estaba lejos de sospechar que un día me lanzaría como una escritora. A la edad de 13 años, he venido a París para perfeccionar mis estudios de piano y de canto.
La vida en esa ciudad me encantó. Hablé bien el francés, pero me era extremadamente difícil escribir. La ortografía para mí era terrible. Debo admitir que lo sigue siendo. Mi sueño era cantar en ópera, pero mi voz era demasiado pequeña para una habitación tan grande, y nunca he sido capaz de superar la timidez nerviosa que me privó de todos mis caminos para aparecer en público. No insistí. Empecé a escribir algunas historias muy tristes y algunas historias de fantasmas. Mis amigos me animaron, me predecían una gran carrera literaria, pero, obviamente, no vendí ninguna de mis historias. Durante la guerra, estuve hablando un día con uno de mis amigos involucrados en el diseño e implementación de una historia de detectives. De repente tuve la intuición y la certeza de que yo podría escribir una. Él me dijo: mantenga al lector hechizado, dándole todos los elementos del problema. Coloque mal sus sospechas para entregar al culpable al final. Tomé este desafío y escribí El misterioso caso de Styles. Me encontré un editor y desde entonces he permanecido fiel a la novela policíaca. Y justamente desde ese tiempo publiqué 5 novelas y tengo muchos proyectos en marcha. Es muy emocionante escribir una historia de detectives. También es ingenioso y complicado como construir un rompecabezas. Todo debe estar vinculado de forma lógica. Todo tiene que encajar. Voy a revelar a usted en 2 palabras el secreto de fabricación. Usted elige su culpable y tendrá que decidir el medio por el cual, de la mejor manera, ocultará su culpabilidad. Entonces, después de haber hecho un plan, usted comienza su presentación al inicio de la historia desde el punto de vista del espectador. Trate y verá lo fácil que es. A lo largo de mi trabajo he sido fiel a Hércules Poirot, mi pequeño detective belga, pero de vez en cuando siento la necesidad de deshacerme de su impactante personalidad y también escribir una novela donde no intervenga. Su orden, su método, su vanidad y su irritante costumbre de tener siempre la razón a veces me cansan, y siento la necesidad de no serle fiel. Esta pequeña travesura me descansa de la novela policial clásica en la que él es el protagonista. La autoría de las novelas de detectives no es tedioso. Me parece muy bien, ya que me deja la libertad de viajar durante 6 meses al año. Mi marido es un arqueólogo y las horas que pasamos juntos son tan agradables al levantarse. Para trabajar, un novelista solo necesita de un poco de papel, una máquina de escribir, y el universo entero se abre ante él. Esas eran palabras justamente de Agatha Christie. Y podemos contar que la estructura de la trama de sus narraciones, basada en la tradición del enigma por descubrir, es siempre similar y su desarrollo está en función de la observación psicológica. Algunas de sus novelas fueron adaptadas al teatro por la propia autora y diversas de ellas han sido llevadas al cine, como por ejemplo, contábamos hace un ratito, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, 10 negritos. En su última novela, Telón, la muerte del personaje Hércules Poirot concluye una carrera ficticia de casi 60 años. Agatha ha tenido admiradores y detractores entre escritores y críticos. Se le acusa de conservadurismo y de exaltación patriótica de la superioridad británica, pero se le reconoce también su habilidad para la recreación de ambientes rurales y urbanos de la primera mitad del siglo XX de la isla inglesa, su oído para el diálogo, la verosimilitud de las motivaciones psicológicas de sus asesinos e incluso su radical escepticismo respecto de la naturaleza humana. Cualquiera puede ser un asesino, hasta la más apacible dama de un cuidado jardín de rosas de Kent. Además, inventó 2 de los detectives más famosos del género. Hércules Poirot, belga, residente en Londres, ayudado por un inepto coronel Hastings, que homenajea al Watson de Conan Doyle. Conan Doyle.
y Miss Marple, una solterona chismosa que extrae de lo observado en su pueblo natal, Saint Mary Mead, el saber necesario para descubrir, mediante sorprendentes analogías, la autoría de crímenes misteriosos de las casas de campo o en los hoteles y balnearios que suele visitar. Agatha Christie fue también autora teatral del éxito de obras como, por ejemplo, La ratonera o Testigo de cargo. La primera fue estrenada en 1952 y se representó en Londres durante más de 25 años. La segunda, llevada al cine en el 57 en una versión dirigida por Billy Wilder, y utilizó un seudónimo, el que hoy nombrábamos, Mary Westmacott, cuando escribió algunas novelas de corte sentimental sin demasiado éxito. En el año 1971 fue nombrada Dama del Imperio Británico. Y como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar un tema que se llama Poirot. Desde 1971 a 1974, la salud de Christie se deterioró considerablemente, aunque continuó trabajando. Su última aparición pública ocurrió en el 74, cuando asistió al estreno de la versión cinematográfica del asesinato en el Orient Express, protagonizada por Albert Finney. La última historia con Poirot, Telón, escrita en los años 40, fue publicada en diciembre de 1975, mientras que el último libro con Miss Marple, Un crimen dormido, fue lanzado en octubre de 1976, aunque también fue redactado durante la Segunda Guerra Mundial. En enero del 76 sufrió un severo estado gripal y, ante el debilitamiento de su estado físico, otorgó los derechos de autor de La ratonera a su nieto. Algunos investigadores canadienses manifestaron, luego de estudios, su opinión de que Christie pudo haber padecido mal de Alzheimer o demencia senil en los últimos años. Falleció de causas naturales el 12 de enero de 1976 a los 85 años. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María en Chelsea. Su esposo Max
Luego de enviudar, contrajo matrimonio con su colega Barbara Parker y falleció apenas 2 años después. Su única hija, Rosalind, murió el 28 de octubre de 2004 a la misma edad y de las mismas causas que su madre. Su nieto, nacido en 1943, heredó los derechos de algunas de sus obras y en la actualidad es presidente del Agatha Christie Limited. Y algunas películas, tenemos muchas en este caso, se han hecho muchas películas de sus obras. Por ejemplo, la que ya nombramos hoy y escuchamos música de ella, Asesinato en el Oriente Express, Muerte bajo el sol, Muerte en el Nilo, El espejo roto, Testigo de cargo, El vengador invisible, Cita con la muerte, 10 negritos, Sabotaje, El hombre del traje marrón. Y esa película que hoy les mencionábamos, que habla sobre la vida de Agatha, recrea una parte, esa parte en la que ella está desaparecida, que se llama Agatha y es del año 1979. Esa película es muy buena, con actuaciones brillantes, y también podemos compartir que hay una serie, los que tienen cable, y si no creo que por internet, hay una serie inglesa excelente que se llama justamente Mrs. Marple, que narra todos los capítulos que tienen que ver siempre, por supuesto, con un asesinato a descubrir, ¿no? Y sinceramente la actriz, que ahora no voy a recordar el nombre, es una de estas inglesas viejitas, que es hace un personaje impresionante, hermoso. Así es. Así que hay mucho material para que puedan seguir investigando, para que puedan ver las películas. Y leerla, porque por supuesto leerla. es un género que yo en lo personal la leí cuando era muy jovencita, pero es un género de intrigas y que ella lo sabe llevar. Cuando uno piensa en una historia policial, dice Agatha Christie. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, nos estamos ya por despedir. Vamos a agradecer, como es habitual, en nuestra operación técnica de la mano de Gabriel Sena, a Romualdo Vera, que siempre está cerquita en la producción. ¿Y sabemos de quién vamos a hablar? Y estamos ahí investigando. Creo que vamos por algún poeta británico. Ajá. Estamos viendo películas. Así es, y estamos leyendo libros con cartas también. También, así que es. Tenemos mucho material. Así es. Bueno, y les decimos entonces, hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.